En esta gran majestuosa plaza de San Pietro, en la que el Papa Francisco celebró tantas veces la Eucaristía y presidió grandes encuentros en el curso de estos 12 años, nos reunimos a rezar frente a sus restos, con el corazón triste, pero rendidos ante la certeza de la fe que nos garantiza que la existencia humana no termina en la tumba, sino en la casa del Padre, en una vida de felicidad que no conocerá ningún atardecer. En el nombre del Colegio de los Cardenales, saludo y le agradezco a todos los presentes. Con profundos sentimientos saludo y agradezco a los numerosos jefes de Estado, a los jefes de gobierno, a las delegaciones oficiales que vinieron de distintos países a expresar su afecto, veneración y estima hacia el Papa que nos ha dejado. El plebiscito de manifestación de afecto y participación que todos vimos después de su pase de esta tierra a la universidad, a la eternidad, nos indica cuánto tocó las mentes y los corazones el papado del Papa Francisco. Su última imagen que quedará en nuestros ojos y en nuestro corazón es aquella del domingo pasado de Pascua, cuando el Papa Francisco, a pesar de sus graves problemas de salud, quiso dar la bendición desde el balcón de la Basílica Vaticana de San Pedro. Y después quiso bajar a esta plaza para saludar desde el papamóvil descubierto a toda la multitud que se había reunido aquí para la misa pascual. Con nuestra oración queremos ahora confiar el alma del amado pontífice a Dios, para que le conceda la eterna felicidad en el horizonte luminoso y glorioso de su inmenso amor. Nos ilumina y nos guía la paz del Evangelio, en la que resuena la misma voz de Cristo, que se dirigía al primero de los apóstoles, Pedro. Pedro, ¿me amas más que aquellos? Y la respuesta de Pedro fue pronta y sincera. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le confió la gran misión: apacienta a mis corderos. Será esta la tarea constante de Pedro y de sus sucesores, un servicio de amor tras la huella del Maestro y nuestro Señor Jesucristo. A pesar de su último sufrimiento, el Papa Francisco decidió recorrer este camino hasta el último día de su vida terrenal. Él siguió las huellas de su Señor, el buen pastor, que amó a sus ovejas hasta dar por ellas su propia vida. Y lo hizo con fuerza y serenidad, cerca de su rebaño, la Iglesia de Dios. Cuando el cardenal Bergoglio el 13 de marzo de 2013 fue elegido por el cónclave para suceder al Papa Benedicto XVI, tenía sobre los hombros
toda su experiencia en la compañía de Jesús y también se enriquecía por su experiencia de 21 años en la Arquidiócesis de Buenos Aires, primero como auxiliar, luego como coadyuvante y después como arzobispo. La decisión de tomar el nombre de Francisco apareció como la elección de un programa y de un estilo sobre el cual él quiso construir su pontificado, tratando de inspirarse en el espíritu de San Francisco de Asís. El Papa Francisco siempre conservó su temperamento y su forma de guía pastoral, y enseguida dejó la huella de su fuerte personalidad en el gobierno de la Iglesia, instaurando un contacto directo tanto con las personas como con los pueblos, deseando estar cerca de todos, con especial atención a las personas en dificultad, y también dedicándose a los marginados. Fue un papa que estuvo entre la gente, con el corazón abierto a todos. Y además fue un papa que estuvo atento a lo nuevo que emergía en la sociedad y a lo que el Espíritu Santo suscitaba en la Iglesia. Con el vocabulario que lo caracterizaba, con su lenguaje lleno de imágenes y de metáforas, siempre trató de iluminar con la sabiduría del Evangelio los problemas de nuestro tiempo, ofreciéndole una respuesta a la lucha de la fe y motivándonos a vivir como cristianos los desafíos y contradicciones de estos años de cambio que él amaba llamar cambios de época. Tenía una gran espontaneidad y una manera informal de dirigirse a todos, incluso a las personas que estaban alejadas de la Iglesia. Tenía una gran calidez humana y era profundamente sensible a los dramas de cada día. El Papa Francisco realmente pudo compartir la ansiedad, los sufrimientos y la esperanza de nuestro tiempo. Y se dedicó a confortar y motivar con un mensaje capaz de alcanzar el corazón de las personas de un modo directo e inmediato. Su carisma de la escucha y el acogimiento, con la sensibilidad de los días de hoy, logró tocar el corazón tratando de despertar las energías morales y espirituales. El primado de la evangelización fue la guía de su pontificado, difundiendo con una clara impronta misionaria la gloria del Evangelio, la alegría del Evangelio, que también fue el título de su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium. Una alegría que llena de felicidad y esperanza el corazón de aquellos que se confían ante Dios. Hilo conductor de su misión fue también la convicción de que la Iglesia es una casa para todos, una casa que siempre tiene las puertas abiertas. Muchas veces recurrió a la imagen de la Iglesia como hospedaje de campo después de una batalla, como hospital de campo después de una batalla en la que hubo muchos heridos. Una iglesia que deseaba
cuidar con determinazione dei problemi delle persone con e determinación dei los grandi problemas affanni de las lacerano il personas mondo y los contemporaneo. afanes que Una laceran al mundo Chiesa contemporáneo. capace di Una chinarsi iglesia su ogni capaz de uomo inclinarse al di là ante di todos ogni los hombres más credo allá de e cualquier credo convinzione, y curandone convicción, le ferite. curando las heridas. Innumerevoli sono i suoi gesti e le sue Son esortazioni in favore innumerables dei sus gestos y rifugiati e dei exhortaciones a profughi. favor de Costante è los stata refugiados y anche los prófugos, l'insistenza y también nell'operare a queda favore dei poveri. constatada È su insistencia de significativo obrar en favor il de los primo pobres. Y es viaggio significativo el di primer Papa viaje que hizo Francesco, el Papa significativo che Francisco, sia stato quello a Lampedusa, significativo que haya sido aquel isola viaje a simbolo Lampedusa, la del isla dramma símbolo dell'emergenza, del drama con migliaia de la migración, con di persone millones de personas annegate in ahogadas mare. en el mar. Nella stessa linea En la misma è stato línea anche il viaggio a fue Lesbo, también el viaje a Lesbo insieme con il patriarca junto al ecumenico patriarca e con ecuménico l'arcivescovo di y con el Atene, arzobispo de Atenas, come pure la celebrazione di una messa así como la al celebración de una confine tra misa Messico e gli Stati Uniti in entre la occasione del suo frontera de viaggio in México Messico. y Estados Unidos cuando viajó a México. Dei suoi 47 De faticosi sus viaggi apostolici 47 viajes resterà nella apostólicos storia in modo particolare que quello fueron in muy Iraq, cansados, nel restará en la memoria 2021, aquel de Irak en el compiuto 2021, sfidando que se ogni rischio in quel completó momento. desafiando Quella todos los difficile riesgos en ese visita momento. apostolica Esa difícil visita è apostólica stata un balsamo fue sulle un ferite bálsamo aperte della popolazione sobre las heridas irachena, abiertas de la che tanto población iraquí, aveva sofferto que tanto había per sufrido l'opera disumana por la obra dell'ISIS. deshumana de ISIS. È stato questo un viaggio importante Este fue un viaje importante anche per il dialogo interreligioso. también por el diálogo interreligioso. Un'altra dimensione rilevante Otra questa dimensión della relevante sua opera pastorale. de su obra pastoral. Con la visita apostolica del 2024 Con la visita a apostólica del nazioni 2024 a dell'Asia, 4 naciones de Asia y e Oceanía, il Papa ha raggiunto la periferia el Papa più periferica del alcanzó mondo. la periferia más periférica Papa del mundo. Francesco El Papa ha sempre Francisco messo al centro siempre il puso en el Vangelo centro della misericordia, el Evangelio de la Misericordia, sottolineando subrayando che repetidamente Dio non si stanca di perdonare. que Dios no se cansa de Egli perdonar. perdona Él qualunque perdona sia la situazione di chi chiede sin perdono e sin importar ritorna cuál sea la sulla situación de retta aquel via. que pide E per perdón questo y volle regresa al subito il camino giubileo correcto, y straordinario por della eso misericordia, quiso hacer el jubileo extraordinario de la mettendo in luce misericordia, che la misericordia è mostrándonos il cuore del que Vangelo. la misericordia es el corazón del Evangelio. Misericordia e gioia del Vangelo sono La due misericordia parole chiavi y la alegría del Papa del Francesco. Evangelio son dos palabras clave del Papa Francisco. In contrasto con quello che ha definito la cultura En contraste dello a sfarzo, aquello que él llamó parlato la cultura della cultura del desecho, dell'incontro, hablò de la della cultura del cultura encuentro, della de la cultura solidarietà. de la solidaridad. Il tema poi della fraternità El tema de la ha fraternidad attraversato tutto il suo atravesó todo su pontificato pontificado con toni vibranti. con tonos vibrantes. Nella lettera enciclica Fratelli Tutti En la carta encíclica ha Hermanos voluto Todos Fratelli Tutti, far rinascere quiso hacer renacer un'aspirazione una mondiale inspiración mundial alla fraternità, a la fraternidad, perché para que tutti i figli del medesimo Padre todos che los sta hijos nei del mismo cieli, Padre que está en los cielos, con forza ha spesso ricordato con fuerza recordó con frecuencia apparteniamo tutti que todos alla pertenecemos a la misma famiglia familia umana humana e che nessuno si salva da solo. y que nadie se puede salvar Nel estando solo. 2019, En el 2019, durante il viaggio negli Emirati Arabi Uniti,
Durante el viaje a los Emiratos Árabes Unidos, el Papa Francisco firmó el documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia común, recordando la común fraternidad de Dios. Dirigiéndose a los hombres y mujeres de todo el mundo, con la encíclica Laudato Si, llamó la atención sobre los deberes y la responsabilidad hacia la casa común. Di fronte all'infuriare di tante guerre di questi anni, frente a la furia de tantas guerras de estos años, con horrores deshumanos y con innumerables muertes y destrucción, el Papa Francisco, sin cesar, elevó su voz implorando la paz, invitando a la ragionevolezza, invitando a la razón y al trato honesto para encontrar las soluciones posibles, porque decía que la guerra es solo muerte de personas, destrucción de casas, destrucción de hospitales y de escuelas. La guerra siempre deja al mundo peor de como estaba antes. Esta era una expresión suya. La guerra siempre es un desafío doloroso para todos, una derrota dolorosa para todos. Construir puentes y no muros es una exhortación que él repitió varias veces. El servicio de fe como sucesor del apóstol Pedro siempre estuvo dirigido, puesto al servicio del hombre en todas sus dimensiones. En unión espiritual, con toda la cristianidad, nosotros somos muchos rezando para que Dios reciba al Papa Francisco en la inmensidad de su amor. El Papa Francisco solía terminar sus discursos y sus encuentros personales diciendo: no se olviden de rezar por mí. Ahora, querido Papa Francisco, te pedimos a ti que reces por nosotros. Y te pedimos que desde el cielo bendigas a la Iglesia, que bendigas a Roma, que bendigas a todo el mundo, como lo hiciste el domingo pasado desde el balcón de esta basílica, en un último abrazo a todo el pueblo de Dios e idealmente también con toda la humanidad que busca la verdad con un corazón sincero y que levanta la llama de la esperanza.